hermanos, vamos a seguir con nuestra serie que hace tiempo que no me tocaba compartir acerca de los mandamientos los unos a los otros. Y vamos a hablar acerca de este mandamiento de animarnos unos a otros. Y para comenzar, hermanos, podemos meditar que a lo largo de nuestras vidas vivimos situaciones que tienden a desanimar a las personas. Algunos ejemplos pueden ser la crianza de los hijos, la salud o enfermedad particular nuestra o de algún familiar. La falta de trabajo también puede ser la causa del desánimo, una deuda, la falta de cambios también, la sociedad, los desastres naturales, la economía del país. Creo que es algo que se está experimentando en nuestro país. Son muchas las circunstancias que pueden hacer que una persona se desanime a tal punto de ya no querer vivir o resignarse a tal situación sin buscar la salida. Así como los no creyentes se desaniman, hermanos, nosotros también como creyentes, en nuestras vidas cristianas pasamos por valles también que parecen interminables, experimentando frustración o cansancio, ya sea espiritual, emocional o físico, a tal punto de perder la mirada en el Señor y en la esperanza del cristiano. Y la roca firme a donde nosotros podemos apoyarnos para no desmayar. Y hoy retomando nuestra serie sobre los mandamientos los unos a los otros, vamos a ver este mandamiento, hermanos, de animarnos unos a otros. Y esta palabra animar o ánimo en el griego es la palabra griega parakaleo, que significa llamar al lado de uno. Y esta palabra se divide en dos. Para es al lado y kaleo, llamar. ¿Y con qué propósito, no? De exhortar, consolar, animar, orar, rogar, alentar, amonestar y exhortar. Hermanos, a través de la carta de Pablo a los tesalonicenses, vamos a ver cómo este mandamiento lo podemos llevar a cabo y lo debemos llevar a cabo como iglesia local. Y antes de comenzar, voy a invitarlos a que busquen en la primera carta de Tesalonicenses. Quisiera hablar un poquito acerca de esta carta. Se cree que Pablo escribió la primera carta de Tesalonicenses después de que Timoteo llegara a Corinto, donde Pablo pasó varios meses. Probablemente Pablo escribió esta carta alrededor del año 52. Parece que desde Corinto, alentado por las buenas noticias recibidas acerca de los hermanos, Pablo escribió esta epístola. Y vamos a verla, incluso ahí, si han leído toda la carta, pueden ver la diferencia de esta carta, como por ejemplo la de Romanos, como por ejemplo la de Gálatas, que esta carta no contiene ninguna elaboración teológica como podemos ver en Romanos, ¿no? Ni rechazó la herejía como en Gálatas. El propósito de esta carta era animar a los creyentes con la esperanza del regreso de Cristo. Y vamos a ver el primer punto en esta carta, allí en el capítulo 1. Vamos a ir viendo varios capítulos de este libro para concluir en el capítulo 5, versículo 11. Capítulo 1, versículo 6. El ejemplo de fe de los tesalonicenses, hermanos, fue un ánimo para Pablo para rogar constantemente por ellos delante de Dios al recordar
el fiero hablar de los tesalonicenses. Versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran gozo, en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido de ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, ellos recibieron con gozo la palabra del Señor y la recibieron en un momento donde muchos podemos no recibir cuando estamos mal o en tribulaciones, sino que ellos la recibieron. Y a pesar de la gran tribulación que les trajo esto, hermanos, ellos con gozo aceptaron lo que Pablo les decía. Y esto no solo fue un ánimo para Pablo, sino que al ver el ejemplo de los tesalonicenses, muchos en Macedonia y en Acaya fueron animados por el ejemplo y la fe de los tesalonicenses, aún en medio de la persecución. Eso fue un ánimo, eso fue lo que impactó a otras personas de cómo esto estaban perseverando, aún en la persecución, y cómo anunciaron el Evangelio, no solo en ese lugar, sino en muchas otras partes. Su transformación, hermano, de los tesalonicenses fue radical. Ellos se habían apartado de los ídolos. No solamente dejaron los ídolos, sino que los dejaron y ahora, hermano, servían al Dios vivo y verdadero. No es simplemente que dejaron de hacer algo, sino que cambiaron su mirada. Dejaron los ídolos y empezaron a servir a Dios. Ahora también podemos pensar esto, hermanos, que nuestras vidas y tu vida, hermano, pueden ser de ánimo o de tropiezo para otros hermanos o no creyentes. Tal cual, hermanos, ellos predicaban con sus vidas, con sus hechos, con sus acciones, y de esa misma manera la vida de cada creyente puede ser de ánimo para nuestros hermanos o incluso puede ser de tropiezo para otros. Y ahora puedes preguntarte, hermano o hermana, si es tu vida y tu caminar en el Señor un ánimo para tus hermanos. ¿Es un ánimo que tus hermanos te vean cómo perseverás en el Señor? ¿O es un tropiezo tu vida? Hermano, pero hay algo que debemos entender, que como creyente todavía no hemos sido glorificados, pero ¿estás siendo de ánimo para tus hermanos? Los tesalonicenses recibieron la palabra de Pablo con gozo. Ahora podemos preguntarnos, ¿cómo puedo ser de tropiezo para mi hermano, no? Y algo que podemos meditar es que al no recibir la palabra, ellos sí la recibieron con gozo y la aplicaron y perseveraron en eso. Ahora puede ser de tropiezo al no recibir la palabra del Señor, enseñada a través de tus hermanos, y no simplemente a los que nos toca enseñar, sino que
como hemos visto en este tiempo, hermanos, nos discipulamos unos a otros, pero no en bases a nuestras experiencias o en bases a lo que yo creo, sino a lo que la Biblia dice. Por eso, mi hermano, de esa manera, al no recibir la palabra del Señor y al no gozarte en las pruebas, puedes estar siendo de tropiezo. Los hermanos en Tesalónica mostraron a los demás cómo Dios los sostenía. Y eso también puede ser algo que podemos meditar nosotros, hermanos. El Señor te da una oportunidad, aún en la prueba, de mostrarle no solo a tus hermanos, a los de afuera, a todos, al mundo, mostrarle cómo es la vida de una persona que es sostenida por Dios, cómo es la vida de alguien a quien Dios lo llamó a salvación, cómo es la vida de alguien que Dios lo adoptó como su hijo. Esa es una oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros, de ser de ánimo para nuestros hermanos. Ahora, ¿vas a desaprovechar esta oportunidad que Dios te da? Hermanos, Pablo amaba a sus hermanos en Tesalónica y los amaba como un padre a su hijo, los exhortaba y consolaba a cada uno de ellos. Capítulo 2, versículo 12 dice, y os encargamos. En otras traducciones dice, y les rogamos, los alentamos, les insistimos, que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo los animaba a estos hermanos a que perseveren en lo que habían creído, que vivan de acuerdo a quienes ellos eran, que vivan de acuerdo a su identidad. Y hermanos, no hay nada más doloroso, ¿no? Para un padre al ver a sus hijos actuando de una manera que no se le fue enseñado. Eso lo podemos experimentar aquellos que tenemos hijos. Y así Pablo les animaba a los hermanos, vivan de acuerdo a esta identidad, los animaba, les exhortaba. Hermanos, Juan, tercera de Juan, versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ese es un gozo que Juan expresaba en su carta. Y ese es un gozo, hermanos, que nosotros podemos experimentar con nuestras vidas en nuestra iglesia local, de cómo los hermanos perseveran en la verdad, cómo eso anima la vida de otros creyentes. Pablo tenía un deseo profundo de ver y saber la situación espiritual de los hermanos en Tesalónica. Estaba preocupado por ellos, que al no poder ir, envió a Timoteo. Hermanos, podemos verlo en el capítulo 2 de cómo Pablo se preocupaba por ellos, cómo él temía que ellos no estuvieran perseverando, que esto lo movió a Pablo, ya que él no podía ir, voy a enviar a alguien, y envió a Timoteo. Y Timoteo le trajo, hermanos, el reporte de los hermanos en Tesalónica. Y este será nuestro segundo punto, un reporte que anima. Ellos estaban pasando tribulaciones y son esos momentos donde podemos llegar a quitar la mirada del Señor. Incluso cuando estaba escribiendo esto pensaba y me recordaba a Juan el Bautista, hermanos, aquel que predicaba en el poder del Espíritu Santo, que confrontaba a las personas, que le dijo a muchos,
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que incluso bautizó a Jesús en el río. Él, en un momento de su vida, cuando estaba pasando tribulación, llegó a preguntar, ¿este es el que había de venir o esperamos a otro? Podemos pensar también en la vida de Elías, luego que pasó la confrontación con los profetas de Baal, cómo descendió fuego del cielo, cómo consumió el holocausto, luego de haber matado, degollado a aquellos profetas de Baal. Elías teme a una mujer y luego va y se esconde en una cueva. Por eso, incluso aquel que está firme debe cuidar de no caer. Aquel que pueda considerarse espiritualmente estable, considerarse espiritualmente fuerte, debe pensar en esto. Pero, hermanos, no debemos quedarnos ahí porque a Pablo le llegó el informe. Pablo recibió el informe de Timoteo, ese reporte, y ese reporte fue un ánimo para Pablo. Animó la vida de Pablo. Timoteo fue enviado a los hermanos para que los fortaleciera, para que los animara en su fe. Ellos pasaban dificultades, aunque ya habían sido advertidos que iban a venir las tribulaciones. Y esto fue lo que movió a Pablo a enviar a Timoteo para saber si la fe de ellos seguía firme. Eso fue el motivo por el cual Pablo envió a Timoteo para saber de ellos, porque los amaba y quería saber, hermanos, porque él no había estado mucho tiempo en ese lugar. Esa era la preocupación de Pablo, de que los hermanos siguieran firmes en la fe. Capítulo 3, versículo 6, podemos ver este reporte que le llegó a Pablo. Dice, pero cuando Timoteo volvió a vosotros y nos dio buenas nuevas de vuestra fe y amor, Timoteo volvió, hermanos, con esta noticia, dice, y que siempre nos recordáis con cariño. Y no solamente lo recordaban, sino que ellos deseaban verlos. Pablo deseaba ver a sus hermanos y los de Tesalónica deseaban ver a Pablo. Ellos seguían perseverando. Hermanos, por ello, dice el versículo 7, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, o en otra traducción dice, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, ¿cómo fue consolado Pablo? Podría haber sido consolado Pablo de que no, ellos están bien, no están pasando nada, están tranquilos, todas sus necesidades están cubiertas, todos sus problemas están solucionados. Ese sería un consuelo para aquel que no conoce a Dios, o incluso nosotros mismos pensando en nuestra carne. Nadie quiere pasar por aflicciones, nadie quiere pasar por problemas. Pero Pablo fue consolado de esta manera, dice, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Pablo fue animado, hermanos, y muy animado porque ellos seguían permaneciendo firmes en lo que él les había predicado, lo que él les había enseñado, hermanos. Ese fue el gozo de Pablo. Ese fue el ánimo que Pablo recibió a través de este reporte de Timoteo. Porque, versículo 8, porque ahora vivimos, o también lo podemos ver en otra traducción, nos reaviva saber que están firmes. Eso lo reavivó a Pablo, hermanos. Fue un gozo tan grande que este reporte de los hermanos alegró el corazón de Pablo. Dice, si vosotros estáis firmes en el Señor,
por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? ¿Cuánto le agradecían, hermanos, a Dios? Pablo y los demás hermanos, cómo ellos le agradecían porque ellos seguían perseverando, los de Tesalónica. Perseveraban en la fe por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Versículo 10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Este reporte para Pablo fue de ánimo. Este reporte para Pablo fue de gozo. Ellos estaban pasando tribulaciones, pero seguían perseverando en la fe. Ahora, hermanos, podemos meditar en qué puede hablarnos el Señor en este pasaje, ¿no? Si tuvieras que dar un reporte de tu vida espiritual, de tu vida en el Señor, si tuvieras que dar un informe, ¿cuál sería ese reporte que estarías entregando? ¿Estás creciendo en el Señor? ¿Sigue firme en lo que creíste en el principio? ¿O has menguado en tu amor por el Señor y en la comunión con tus hermanos? ¿Tu reporte particular de tu vida animaría a otro creyente o lo desanimaría? Que el Señor escudriñe nuestros corazones, hermanos, porque delante de nuestro Dios somos cartas abiertas. Así como compartía el pastor ayer, acá dentro, entre nosotros, podemos aparentar ser los más espirituales, pero Dios conoce el corazón y la vida de cada uno. Pero hermanos, ¿puedes pensar en esto? ¿Puedes pensar en tu reporte que sería entregado al Señor de cómo estás caminando? Procuremos, hermanos, estar firmes en el Señor y en la comunión unos con otros, para que nuestras vidas sean de ánimos para nuestros hermanos. Los de Tesalónica anhelaban ver a Pablo, Pablo anhelaba ver a los de Tesalónica, querían estar en comunión. Y hermanos, que nuestras vidas, roguemos que nuestras vidas sean de ánimo, a tal punto de que nos lleve a agradecer a Dios por la vida de nuestros hermanos también, por la vida que están llevando nuestros hermanos y cómo ellos están perseverando, y cómo nuestros hermanos se están esforzando por poner por obra la palabra del Señor, que eso nos lleve a orar por ellos, que nos lleve a agradecerle al Señor por la vida de nuestros hermanos, así como lo hacía Pablo por los de Tesalónica, cómo ellos daban gracias a Dios por cómo estaban perseverando. Un tercer punto que podemos ver, hermanos, es ánimo en la espera. Algunos hermanos estaban muriendo entre ellos. Y esto puede ser una fuente de desánimo para cualquier persona. La muerte de un ser querido, la muerte de un hijo, la muerte de un padre, la muerte de un hermano, puede ser un desánimo para cualquier persona. Pero Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, o palabras nuestras, a los que murieron. Pablo animó a los creyentes con la esperanza de la resurrección y los llamó a que se animaran unos a otros con esta esperanza. No fue el consuelo de Pablo, ya va a pasar.
ya van a venir tiempos mejores, sino que Pablo animó a los creyentes que estaban experimentando la muerte de hermanos, los animó con esta esperanza. Y no solamente los animó él, sino que animó a ellos que se animaran unos a otros con esta esperanza. Capítulo 5. Versículo 8. Dice: pero nosotros que somos del día, así como compartía nuestro hermano al principio, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Esta coraza también puede ser traducido como armadura, y este yelmo como casco, la esperanza de nuestra salvación. Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, o estemos vivos, o que durmamos, o muertos, vivamos juntamente con Él. Versículo 11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ese fue el ánimo que Pablo, al escribirle esta carta, la esperanza de la resurrección. Pablo, hermanos, les habló de su identidad como creyentes. Ellos podrían enfrentar, hermanos, la vida y la muerte con fe. Ellos no estaban en tinieblas, ellos no estaban en oscuridad, sino que estaban en luz. Debían enfrentar las adversidades con esta esperanza de que un día iban a estar con el Señor, hermanos, un día para siempre, un día iban a estar con el Señor, y eso debía ser el motivo para animarse unos a otros mientras esperaban ese día, el día de la reunión con el Señor. Ellos sí podrían enfrentar cualquier circunstancia con fe y esperanza. Y nosotros también, hermanos, podríamos pasar estas circunstancias que estaban pasando los tesalonicenses, de que habían hermanos que estaban muriendo. No somos ajenos y puede pasar entre nosotros, pero el ánimo y el consuelo deben venir de su palabra, deben venir de la esperanza bienaventurada que tenemos como creyentes. Mis hermanos, esta es una verdad que Dios nos recuerda en esta mañana. Es una verdad que Dios nos quiere recordar a cada uno de nosotros. No sabemos qué va a ocurrir en el transcurso de este año, no sabemos lo que va a pasar en nuestras vidas particulares, no sabemos lo que va a acontecer en nuestra vida como iglesia, no lo sabemos, pero el Señor ya nos viene animando hace tiempo a aferrarnos a Él, a confiar en Él, a abrazarnos de Él, hermanos. Y yo no sé cómo ustedes han venido en esta mañana, no sé cómo está tu ánimo en el Señor, no lo sé, hermanos. Solo el Señor conoce tu corazón, solo Él conoce lo que hoy puedas estar viviendo, o Él conoce incluso la aflicción, aquello que te agobia, aquello que te entristece. Él sí lo conoce, Él sí lo sabe, Él conoce la vida espiritual de cada uno de sus ovejas, Él sí lo sabe. Pero hermanos, estas verdades deben animar tu alma, deben fortalecerte para seguir adelante. Elías fue animado, hermanos, también. Come, bebe,
porque el largo camino te resta. Hermanos, esta promesa del Señor de que un día nosotros vamos a reunirnos y estar con Él, debe ser un ánimo y un gozo para enfrentar cualquier tipo de situación, cualquier tipo de adversidad. Debe ser nuestro motor que nos impulse de que un día, hermanos, vamos a estar con el Señor, vamos a estar para siempre con el Señor. No confiar, hermanos, que voy a solucionar los problemas con mis recursos, con mis contactos, con lo que yo pueda tener a mi alcance, porque quizás no lo vamos a poder hacer, pero sí, como creyentes, debe ser un ánimo de que un día vamos a estar con nuestro Dios. Hermanos, Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación, por medio del sacrificio de Cristo. Ese es un ánimo para un creyente. Conociendo su palabra, hermanos, nosotros merecíamos el castigo, la ira de Dios, merecíamos el justo juicio de Dios, porque nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras maldades eran grandes delante de nuestro Dios. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, Dios tuvo compasión de nosotros, hermanos. Por eso Pablo nos deja este mandamiento en el versículo 11, de animarnos unos a otros con esta esperanza y edificarnos unos a otros. No con el simple hecho de ya va a pasar, no, hermanos. Puedes que estés pasando por una aflicción, puedes que estés pasando por un problema, pero el Señor está con vos. El Señor te va a sostener aún en medio de la prueba. El Señor te va a sostener aun cuando tu fe parece que esté a punto de desmayar. Algo que podemos ver cuando en el Antiguo Testamento habla del Mesías, es que Él iba a venir y decía, no iba a alzar su voz, y Él no iba a quebrar la caña cascada, dice. Él no iba a apagar aquella vela que esté a punto de apagarse, aquella que esté humeando. Él no lo iba a hacer. Hermanos, que la venida de nuestro Señor Jesucristo, que la salvación que tienes ahora en Cristo, que el ser llamado Hijo de Dios sea un ánimo para seguir perseverando en la fe, fortaleciéndote al recordar estas promesas, al recordar que en el medio de la prueba tenemos esperanza en Cristo Jesús. Ahora, querido amigo que estás en esta mañana, quizás no estás viviendo una vida moralmente incorrecta. Quizás incluso puedas leer una Biblia. Quizás puedas incluso orar. Quizás incluso puedas cantar. Pero las palabras de nuestro Señor Jesucristo no te son de ánimo. Necesitas algo más. Querido amigo, había un hombre que viajaba predicando, enseñándoles a otros. Pero en el medio de una prueba, en el medio de una tempestad, lo que él creía sufrió un temblor. Porque él no podía ver cómo había cristianos que aún en el medio de la tormenta, cuando el barco estaba a punto de hundirse, ellos estaban en paz y seguían tranquilos. Pero él estaba inquieto. Él no podía reposar, temía por su vida.
Bendita la inquietud que tuvo ese hombre, hermanos, porque podría haber ido al infierno en la condición en la que estaba. Y así, querido amigo, puedes estar en esta mañana y cuando te venga el día de la prueba, tu fe va a tambalear, porque nunca estuvo en Cristo, nunca tu esperanza estuvo en Él. Estabas confiando en lo que vos podías hacer, confiabas en tu religión, confiabas en tus obras, en tus buenas acciones, pero nunca habías puesto tu confianza en Cristo. Querido amigo, en esta mañana te llamamos a que te vuelvas a Dios. Que saques tus ojos de vos mismo, que saques tus ojos de lo que vos haces y lo pongas en Cristo, que lo pongas en la cruz, que te aferres a Él. Su palabra dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados. Quizás tú puedes estar cansado intentando ganarte el favor de Dios, intentando vivir una vida para que Dios te mire y te dé el ok. Y eso te es una carga. Hoy te llamamos a que descanses en Cristo, que te eches sobre Él como tu único sostén, como tu único consuelo, tanto para esta vida como para la venidera, que hoy reposes en Él. Solo Él puede darte descanso, solo Él puede dar el aliento y el ánimo que tu alma necesita. Cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, ponte de acuerdo con Dios, ponerse de acuerdo con Él, con su palabra, estar de acuerdo con Él. De esa manera serás salvo de la ira del Cordero. Estar de acuerdo con Dios, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que estoy tratando de ganarme tu favor haciendo acciones, obras. Hoy cree en Cristo, aférrate a Él y tendrás vida eterna. Ahora, hermanos, algunas aplicaciones finales. Estás, hermano, hermana, estás viendo el valor de la iglesia local y ser intencional en la comunión unos con otros, a tal punto que ya no te importe cómo estás, a tal punto que ya digas, no importa, estoy mal, pero voy a ir a estar en comunión con mis hermanos. A tal punto que ya dejes tu orgullo de lado y tu autocompasión. Y buscas la comunión sabiendo que tus hermanos tendrán palabras que puedan afectar tu vida para animarte en la tribulación y recordarte cuál es tu esperanza en Cristo. ¿Estás viendo ese valor de la comunión con los hermanos? Porque eso es lo que muchas veces hace el pecado. No voy a ir porque estoy mal. ¿A qué voy a ir? ¿Cómo me voy a presentar así? ¿Cómo voy a reunirme con mis hermanos si estoy mal? ¿Solamente vas a estar en comunión con tus hermanos cuando estés bien? ¿Solamente te vas a acercar con tus hermanos cuando hayas hecho todo perfecto en la semana, hayas leído la Biblia, hayas orado, hayas predicado el Evangelio? ¿O a pesar de eso tú eres intencional y te anima el estar con los hermanos y voy a ir igual, voy a dejar mi orgullo de lado, voy a dejar mi autocompasión de lado, voy a ir a estar en comunión con mis hermanos? Ellos me van a recordar la esperanza, ellos me van a poner en mi lugar, me van a recordar quién soy ahora, me van a llevar a Cristo. Son tus hermanos. Y puedes también recordar, hermano, cuántas veces has sido animado por tus hermanos en las dificultades. ¿Lo has pensado? ¿Lo recuerdas? ¿Y agradeces por ello? ¿O olvida cuando tus hermanos te animaron?
¿Olvidas que tus hermanos un día te levantaron los brazos cuando ya estabas cansado? Recuerda, hermanos, cómo el ánimo de tus hermanos han afectado tu vida. Y agradece al Señor por ellos. Agradece por ellos. Porque aunque puedas ver imperfecciones en tus hermanos, son los que Dios ha puesto para crecer en el Señor y animarte con sus vidas. Son ellos los que Dios ha puesto a tu lado para perseverar en la fe. Son ellos. Jesús le dijo a los que querían seguirle: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús no nos prometió que si lo seguíamos no pasaríamos problemas o adversidades, tempestades en nuestras vidas. Él no nos prometió eso. Y podemos recordar cuando Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Jesús no nos prometió que iba a estar todo bien. Hermanos, en esta vida pasaremos por el fuego de la prueba, donde nuestra fe va a ser probada, donde nuestra fe va a ser pesada y donde vamos a ser purificados. Él no nos promete que no vamos a pasar dificultades, pero hermanos, Él sí nos promete que cuando pasemos por el fuego de la prueba, Él va a estar ahí con nosotros. Jesús va a estar con nosotros en medio de la prueba. Y ese es un consuelo muy grande, hermanos, para el creyente. Es un consuelo grande para aquel que ha sido salvado por el Señor. Pensá, hermanos, que el Salvador del mundo, el Rey del universo, aquel que creó toda la tierra, las galaxias, las estrellas, los animales, que Él creó y conoce a cada ser humano, te dice: ten ánimo, porque yo estoy con vos. ¿Qué consuelo más grande para el alma del creyente, hermanos? Que está turbado, que está pasando adversidad, recibir las palabras del Señor diciéndote: no temas, yo estoy con vos. Ese es un ánimo, ese es un gozo, eso es algo que nos hace volver en sí, hermanos, cuando nos desviamos, cuando nuestra mente está turbada por las adversidades. Eso nos hace aterrizar, hermanos, que no estamos solos. En esta vida no estamos enfrentando los valles solo. El Señor está ahí con nosotros. Hermanos, al fin, nuestro ánimo y gozo, hermanos, es que a pesar de las tribulaciones, entraremos al reino de los cielos. Ese es nuestro ánimo, hermanos. Quizás vas a entrar sin un brazo, quizás vas a entrar sin un ojo, quizás vas a entrar sin una pierna, pero hermanos, el gozo es que vas a entrar al reino. Tu lugar está en el reino de los cielos. Hermanos, nuestra carne cada día se está deshaciendo. Nuestro cuerpo se va envejeciendo día tras día, hermanos, pero un día nosotros veremos a Cristo y para siempre estaremos con Él. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro ánimo, nuestro gozo para seguir perseverando, hermanos. Anímate con esta palabra, el Señor Jesús viene.